Bien, el ejercicio este que aparece acá, recuerden que este ejercicio viene de la guía que está en la plataforma ECA, y la simulación del caso base está también disponible en la plataforma. Cuando ustedes descarguen, va a estar resuelto este diagrama de simulación. Ahora, ¿qué le dice el inciso A? Dice que utilice una especificación de diseño para ajustar la temperatura de, acá decía entrada, pero en realidad es la temperatura de salida, voy a usar esto, en este punto de mezcla que hay aquí. Por tanto, le están pidiendo la temperatura de esta corriente, que se llama mixto. Y le dicen que esa temperatura la tienen que fijar en 1150 grados Fahrenheit. Acá, a propósito, le falta un dato. Vamos a ver cuál es el dato que falta. Hay que hacer un poquito de ingeniería química acá. Acá le dice, bueno, utilice una especificación de diseño para ajustar la temperatura de salida. Veamos qué factores pueden incidir en esta temperatura de salida. Espérense un momentito. Entonces, le dice que necesitamos esta temperatura en este valor que está fijo. Y nosotros vamos a ver qué factores inciden en esta temperatura. Acá en esa temperatura le va a incidir la temperatura en 4, pero si consideramos que este reactor en el ejercicio original trabaja de manera isotérmica, por tanto esta temperatura 4 no va a cambiar porque está definida por la temperatura del reactor. ¿Qué otro factor les puede afectar? Esto que dice, esta corriente que dice quench. Ustedes deberían saber a esta altura de su carrera que el quenching se usa efectivamente para ajustar temperatura en determinadas corrientes, y uno de los casos es en la entrada de los reactores. Así que lo más lógico es que podamos cambiar esta temperatura con el ajuste del flujo de la corriente de quenching que estamos haciendo. Ahora, ¿de dónde viene la corriente de quenching? De esta etapa, que no es más que un splitter, cuyo objetivo, si ustedes recuerdan, ¿Profe? sí. ¿Tiene algún significado esa corriente? El quenching, El quenching, no sé, en la traducción al español no lo sé, pero el quenching se usa cuando tú tomas una corriente o una fracción de una corriente, la sacas de tu sistema, la enfrías y la devuelves para ajustar temperatura. Es uno de los Ya, casos que profe. se usa. En las columnas de destilación, cuando tú haces el pump around, que le llaman, que es que sacas un plato intermedio, lo llevas, lo enfrías aprovechando su calor en un intercambiador y lo devuelves al otro plato para ajustar composiciones, eso es hacer como un quenching. Y lo otro también es en reactor. Hay sistemas de reactores, por ejemplo, que usted lo va a ver que, no sé, le muestran un primer lecho del reactor. Se usa mucho cuando las reacciones son muy exotérmicas. Tú tienes un lecho, un primer reactor, y en lugar de tener toda la reacción en un solo reactor, el producto pasa por una etapa de intercambio de calor y después vas a otro reactor, ¿verdad? Eso es hacerlo en dos etapas. Ahí no estás haciendo quenching ninguno. Sin embargo, si tú tienes el producto del primer reactor, digamos que lo llegas acá, y acá tuvieras un divisor, ¿verdad? Tienes un Ya. no, acá me equivoqué en el dibujo, estoy apelando a mi memoria de algún diagrama. Pero acá tienes, ponte tú el producto del primer reactor, viene acá, pero tú tienes esta entrada, y esta entrada tú la divides Lo meto directo al y final. la metes directo al segundo reactor, ¿Ya? o la mezclas con esta corriente en lugar de hacer un intercambio de calor, haces esto, por ejemplo, tú haces esto, oye, no sé por qué las rayitas se salen solas, y la mezclas aquí, estás haciendo un quenching, que es algo parecido a lo que están haciendo acá, ¿ven? Ah, perfecto. Ya, profe, muchas Ya, gracias. de nada. Entonces, mira, lo que podemos hacer nosotros entonces para resolver este primer inciso es tomar esta corriente, un parámetro de esta corriente, para variarlo y llegar a esta temperatura. Pero para hacer una resolución de la especificación de diseño, yo les voy a mostrar qué preguntas me hago yo. Yo siempre digo, por ejemplo, la primera pregunta que me hago yo es que, ¿cuál? Es como si fuera a analizar un sistema de control automático. ¿Cuál es la variable que quiero controlar? Controlada. ¿Quién es la variable controlada aquí? A temperatura del Es mixto.
Exacto. La temperatura de Tmix, llamémosle Tmix 2, ¿verdad? Esta de salida. Segunda pregunta. ¿Cuál es un control automático? Es el set point de ese control automático. ¿Cuál es el set point? 150, ¿cierto? Eso 1150. sí, los 1100. Fahrenheit. Exacto. 1150 Fahrenheit. 1150 Fahrenheit. Y la tercera pregunta es, ¿qué debo cambiar yo? ¿Qué variable voy a manipular para cumplir con esta especificación? Entonces, ¿cuál es la variable manipulada? Y ahí viene la pregunta. Ya sabemos que tiene que ver con el quench. Ahora hagamos preguntas intermedias. ¿Hay alguna etapa entre este punto y este donde haya un intercambio de calor, o sea que yo le pueda ajustar esta temperatura? Creo que la bomba le... La bomba sí le va a cambiar levemente la temperatura por un efecto El friccional. flujo de Pero... reciclo. Exacto. ¿Cómo? Discúlpame ahí. ¿El que habló ahora que dijo de reciclo, cómo fue? En el split, Sí. lo que se hace para el quench, el flujo que se desvía al quench. Exacto. Entonces, tu variable manipulada va a ser el flujo de quench. Y ese flujo de quench, ¿cómo tú lo cambias? Con la fracción, ¿verdad? Con el F del split, la fracción de reciclo. Exactamente. Y con esto nosotros deberíamos llegar a resolver nuestro ejercicio. Por tanto, variable manipulada, Tmix, setpoint 1150 Fahrenheit, llamémosle con una variabilidad de 2 grados, le podemos poner. Fahrenheit. Hagamos así. Y el flujo de quench, que nosotros lo vamos a cambiar con la fracción de reciclo. Y esta fracción de reciclo, entonces nosotros la vamos a cambiar. Aquí me quedó esto. En el rango siguiente. Pongámosle 0,05 a 0,95. Con estos datos ya ustedes pueden resolver su problema. Entonces quiero tratar de resolver al menos el inciso A y el B y analizar el C. Entonces, son las 14:50. Tenemos 15 minutos para resolver esto. A las 3:05 le voy a pedir a alguien que comparta pantalla para resolver. Dale. Entonces voy a poner en pausa la grabación. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de empezar a resolverlo? Ya, perfecto. Silencio, no hay duda. Listo. Ya, bajé hasta la opción de Flow Sheeting Options, Design Specs, y creé la variable DS-1. Creaste, digamos, la especificación de diseño de S1. Eso. Ya. Fui a, bueno, cuando puse DS1 se me abrió automáticamente esta ventana. Sí. No tuve que hacer nada y tenía que ponerle un nombre a la variable, var1. Ya. Después tenía que escoger qué categoría era esta var1. Si era un bloque, si era una corriente, y en este caso era un bloque. Seleccioné qué tipo de bloque, es una variable de bloque. Ahora me preguntó qué bloque es, en este caso era el mix 2. Y ya. dentro de este mix 2, qué variable a mí me interesaba, y era la temperatura calculada. Ya. Y las unidades que están en Fahrenheit. Ok. Después se me volvió el tic azul y me tocó seguir a la otra pestaña, donde en spec tenía que poner var1, en target el valor que yo quería, y en tolerancia más o menos el margen que le daba al Aspen para fallar. Habíamos dicho 2 ahí. Ah, 2, ya. El 1 a la menos 6 está súper bien, pero como tú eres ya casi ingeniero, tú sabes que ese error en una temperatura es muy difícil. Matemáticamente lo puedes lograr, pero en la práctica es muy difícil encontrarlo. Ya. Sí, no, sí, eso es verdad. Ya, entonces 2. Eso, sí. Después fui a la siguiente pestaña, y acá en esta pestaña tengo que especificar qué variable me va a mover
para obtener la temperatura que yo quiero. Sí. Entonces, en este caso era la fracción del split. Entonces tengo que decirle que quiero que me vaya ¿a dónde está? Acá está, al bloque, que en este Ujú. caso me pregunta qué bloque, el split, me pregunta qué variable, yo le digo la fracción, Ya. y me pregunta, ok, la fracción de cuál corriente, yo escogí la de la bomba, Ujú. y entre qué rango va a poder mover esta variable fracción, 0,109. Ya, bien. Y después, correr. Listo. Vamos a ver los resultados. Ahí mismo al final, aquí te lo... bueno, ahí está bien. Ahí, bueno. Ya, bien. Ahora vamos a hacer una variante, Rodrigo. A la variante que tú mostraste, vuelve a ir a la especificación de diseño. Vamos a hacer una segunda variante de esto. Vete a la variable eso. Ahora define esa variable como la temperatura de la corriente de salida del mezclador. No sé cómo tú le llamaste. Vete a tu Me flowsheet. perdió. Vete a tu flowsheet. Ya. ¿Cómo se llama? Yo no veo muy bien, pero la salida se llama mix-do igual, ¿verdad? ¿Sí? La corriente. Ya. Vuelve entonces, vuelve a la especificación de diseño. Lo que te piden a ti en el problema no es la temperatura del mezclador, sino de esa corriente de salida. ¿Ok? Ah, Entonces, ya, ya. pero lo que hiciste no está mal, o sea, lo que hiciste es una forma de hacerlo. La otra forma es, en lugar de decir que es una variable de bloque, ponle una variable de stream, de corriente. Aquí abajito, abajito donde dice type reference. No, no, Ah, ya, ya. a stream, ok. Golema. Y entonces ahora le pone temperature. Está en algún lugar. Sube para arriba. ¿No es el TVEC, profe? Es que no, yo no veo los textos. El último al final dice TVEC. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Stream, Stream bar, dice, creo. stream bar. No, no, Ah, es un vector. ya, ya, ya. Debería decir temp. Más flow, más flow. Profe, ¿no es la variable de la stream? Vete a stream No, bar. porque eso es Es para que los no de veo bien. temperatura. Sube a ver, vete a stream bar. No, aquí, ahí donde está. Es que ya. Va, ahí mira, donde dice stream bar. Baja, baja, Ah, baja. ya, ya. Ahí. Stream bar. Dale ahí. Y ahí adentro búscate temperatura. Busca primero la stream, por supuesto. Mix 2 se llama la tuya. Y ahí busca Ahí está. temperatura. Ahí está, ¿viste? Temp. Ajá. En Ya. Fahrenheit, ok. Ah, Especificación. Listo, la misma especificación. Nada que cambiar. Y ahora corre tu problema. Ahora Listo. vete a ver el resultado. ¿Viste? Funciona igual. Sí. A ver, quiero ver que ahora el... está conectado ahí. Ah, y va la temperatura de la corriente, ¿Viste? ya. Claro, No la claro. temperatura de salida del mezclador. Ok, está perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Vimos dos formas de hacerlo. Ya, quedó Profe, clarísimo. a mí me marca rojo, no me corre. Uy, te marca rojo. Ya, voy a pausar la grabación. Gracias, Rodrigo, porque quedó esto muy bueno para explicar.